Hola, buenos días. Bienvenidos a esta sesión que tenemos de forma semanal. Y bueno, pues hoy vamos a ver cómo configurar STP en los switches Zixel. ¿Qué es esto de STP? Vale, pues ahora veremos qué es, un protocolo que nos va a ayudar en la parte de comunicaciones. Normalmente es un protocolo extendido en todos los dispositivos dedicados a las comunicaciones, en este caso como pueden ser los switches, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hoy vamos a ver cómo funciona y veremos pues algunos casos prácticos de cómo configurarlo, en este caso en nuestros dispositivos de Zyxel. Bien, para empezar, bueno, pues veremos, sobre todo veremos Spanning Tree, eh, veremos unas pinceladas de lo que es una mejora en la parte de Spanning Tree, eh, que es Rapid Spanning Tree, y luego los distintos sucesores que han ido apareciendo en función de ciertas necesidades y carencias, perdón, que nos hemos ido encontrando en este protocolo de comunicación o en este protocolo de funcionamiento más que de comunicación dentro del networking, como es MSTP, Multiple Spanning Tree Protocol, ¿vale? Y MRSTP, que es Multiple Rapid Spanning Tree Protocol. ¿De acuerdo? Bien, para empezar, bueno, pues es importante saber algunas características, sobre todo, bueno, pues la base principal, que es Spanning Tree, por qué lo necesitamos, cuáles son sus reglas, los mecanismos de funcionamiento, el estado de, de este protocolo dentro de los dispositivos y luego, lógicamente, pues, qué ocurre cuando hay un cambio de topología, etcétera, etcétera. Si nos vamos a, bueno, pues, ¿qué es Spanning Tree? ¿Vale? En definitiva, es un protocolo que va a reducir o se va, digamos, la explicación más lógica sería que la topología se va a convertir en una estructura de árbol, ¿vale? De esta manera, lo que nos va a garantizar es que los segmentos que estén enlazados sean accesibles desde cualquier lugar, ¿de acuerdo? Cuando se produzcan dos accesos a un mismo punto, lo que se va a producir es un bucle y Spanning Tree es el protocolo que se va a encargar de que eso no se produzca. Spanning Tree viene definido en el estándar IEEE 802.1d, ¿de acuerdo? Y lo que me va a producir, bueno, pues es una convergencia de nuestra red. Lógicamente, Spanning Tree, bueno, pues no, si lo comparamos con sus hermanos mayores como RSTP, como MSTP, etcétera, etcétera, pues es mucho más lento a la hora de converger que pues un RSTP, por ejemplo. ¿De acuerdo? Me va a producir, el protocolo STP me va a producir redundancia en mi red, es decir, si tengo dos caminos para llegar a un mismo sitio, pues lógicamente él se encargará de que no se produzcan bucles y hará, en este caso, que cuando un punto no esté disponible, haya disponibilidad de forma continua sobre la conectividad entre todos los dispositivos. Una de las, digamos, carencias que nos podemos encontrar es que es un tanto insensible con el tema de VLANs. Las VLANs son las redes virtuales y nos podemos encontrar con que cuando tenemos una infraestructura compleja, pues y tenemos VLANs,
en todos los switches para separar nuestro tráfico, etcétera, etcétera. Esa estructura de árbol, bueno, pues muchas veces a lo mejor puede ser ineficiente si tenemos este tipo de infraestructura de redes virtuales, de VLAN. Por lo tanto, bueno, pues ahora veremos también más adelante qué hacer para evitar esta problemática. ¿Por qué necesitamos STP? ¿Vale? Lógicamente para prevenir las tormentas de broadcast que se puedan producir cuando estamos dentro de un dominio de broadcast, como puede ser en este caso. Dame un segundo. Como puede ser perdón, en este caso, tenemos dos switches interconectados, tenemos dos PCs, no tenemos una separación física ni lógica. Por lo tanto, tenemos estos equipos, toda esta infraestructura la podemos denominar que está dentro del mismo dominio de broadcast. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que si se producen cuando un equipo, en este caso el equipo A, lo pinchamos dentro de la red, genera un paquete broadcast para bueno, pues dar conocimiento, en este caso, de su estado y de dónde está conectado. Si tenemos, en este caso, nos vemos afectados porque tenemos dos puertos, el puerto 3, el puerto 2 del switch 1, por ejemplo, y el puerto 5 y el puerto 6 del switch 2. ¿De acuerdo? La información que envía este equipo, bueno, pues va a ser enviada por el puerto 3, el puerto 5 y de la misma manera el paquete va a ser enviado, pues en este caso, desde el puerto 2 al puerto 6 y, lógicamente, esto lo que va a hacer es que para llegar al PCA, en las tablas de ARP que vamos a tener en este switch, para llegar al PCA tenemos el camino 5 y el camino 6, es decir, tenemos el puerto 5 y el puerto 6. Por lo tanto, es una incongruencia, ya que no podemos tener dos puntos para llegar al mismo sitio, porque podríamos incurrir en un problema donde lanzamos un paquete por el puerto 5 y otro por el puerto 6. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para eso necesitamos un tipo de configuración que, bueno, pues veremos en otra formación para producir que esos dos puertos se puedan, digamos, sincronizar para enviar la información de forma correcta. Si no, lógicamente lo que se va a producir aquí son dos caminos para llegar a un mismo sitio, se va a terminar saturando, digamos, la red o la información de los switches, lo que se conoce con el envenenamiento de las tablas ARP, se van a ir mal configurando, por lo tanto, lo que va a producir es una inestabilidad dentro de nuestra red. El utilizar STP me va a facilitar, en primer lugar, evitar que se produzcan esos bucles, ya que si se produce un bucle, pues uno de los puertos de cualquiera de los switches va a ser bloqueado para evitar que se produzca ese bucle. Ahora veremos cómo se bloquean esos puertos o cómo funciona. Y también me va a producir o me va a garantizar una accesibilidad desde, pues en este caso, este dispositivo a este dispositivo. Ya que si no vamos a poder funcionar por un puerto, pues vamos a poder funcionar por otro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, STP, Spanning Tree Protocol, está pensado para que, bueno, pues nos ayude a evitar malas configuraciones y nos ayude a dar redundancia o a mayor tolerancia a cualquier problema que se pueda ocasionar dentro de una red. Los tipos STP BPDU, ¿qué es esto del BPDU? ¿Vale? El BPDU es el Bridge Protocol Data Unit,
¿vale? La unidad de datos del protocolo de bridge o del protocolo de enlace. Estos son paquetes que se van a ir enviando todos los dispositivos que están dentro de una red, todos los switches, en este caso, todos los dispositivos que hablan este lenguaje STP, Spanning Tree. ¿De acuerdo? De esta manera aseguramos que cada uno de los enlaces tenga la suficiente información y estas, digamos, tramas van a intercambiar información, pues como el bridge ID, los costes de las rutas para llegar al, digamos, al root, al bridge principal. Ahora iremos viendo esto un poco más claro, ¿vale? Y para ello, bueno, pues se utilizan direccionamiento multicast para propagar esa información a los demás switches. Dentro de la configuración, bueno, pues, ¿qué vamos a tener? Dentro de la configuración BPDU nos vamos a encontrar información sobre la ruta para llegar al root, el switch que ha sido deseleccionado en cada uno de los segmentos, si tenemos una situación de bucle, el ser capaz de romper esa situación de bucle y sobre todo también pues va a llevar información del topology chain notification, ¿vale? Lo que va a hacer es enviar, cuando se produzca un cambio dentro de la topología, enviar información al root, al switch principal, que hace de forma jerárquica, mantiene toda la información. Esa información desde los dispositivos que no son root se van a comunicar a través de una comunicación unicast contra el root y el root enviará mensajes multicast a los distintos enlaces para informar de ese cambio de topología que se ha producido. Las reglas importantes dentro de una estructura STP, ¿vale? Es que vamos a tener un único root bridge, ¿vale? El root bridge, digamos que sería el switch principal desde el cual va a partir toda la cadena del árbol, es decir, sería la raíz principal de este árbol. Vamos a tener un puerto root por cada uno de los switches o de los bridges, llamémosle switches, llamémosle bridge, ¿vale? Que no son bridge root, ¿vale? En este caso, los dispositivos que no son principales, que no son root, pues van a tener un único puerto root para interconexión contra el dispositivo principal. Va a haber un puerto designado por segmento. Tendremos distintos segmentos, dependerá de las cadenas de árbol que tengamos. En este caso, pues aquí tenemos 3 segmentos, uno por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Y el puerto, pues en este caso que no se ha designado, pues será bloqueado. Ahora veremos también cómo elegimos toda esta infraestructura de comunicación. Como parte principal, ¿vale? La elección del root, del switch principal. Lógicamente hemos dicho que todos los enlaces intercambian paquetes BPDU, ¿vale? Donde llevan información de los distintos bridges o los distintos switches que tenemos dentro de nuestra infraestructura. ¿De qué consta el que un dispositivo vaya a ser o no un root bridge? ¿Vale? Pues va a constar de la prioridad del bridge, ¿vale? Más la dirección MAC. La prioridad del bridge, ahora veremos también la parte de configuración, la podemos modificar porque nosotros podemos hacer que
un switch sea el principal, por lo tanto podemos modificarla, o bien si la dejamos por defecto y no queremos hacer ningún tipo de configuración, esto muchas veces hay que tener cuidado con ello, ¿vale? Porque por defecto todos vienen con un valor, que es el 32.768, ¿vale? Es ese valor por defecto de todos los dispositivos, por lo tanto, si pinchamos estos 3 dispositivos, todos van a tener la misma prioridad. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? Nos vamos a basar en la dirección MAC. El dispositivo que tenga la dirección MAC más pequeña o más baja será el que haga las labores de root bridge. ¿De acuerdo? Si modificamos la prioridad del bridge, ponemos un valor menor, es decir, el root bridge será el que la prioridad sea menor, ¿vale? En el caso de que todos sean la misma prioridad, como es este caso, ¿vale? Pues haremos referencia al que tenga la dirección MAC más pequeña. De esta manera elegimos lo que es el root bridge, el switch principal, desde el cual van a colgar los distintos switches de una topología en árbol. ¿Vale? Otro de los factores que tenemos que tener en cuenta es el costo de la ruta para elegir el rol de cada uno de los puertos. ¿Vale? Se va a asignar un valor de coste, ¿vale? De ruta para cada uno de los puertos. Y el coste, esta información, esto es un estándar, viene documentado dentro del estándar 802.1d, ¿vale? Y hace referencia a, digamos, el valor de 1 gigabit dividido entre el ancho de banda del puerto, ¿vale? Por defecto. Estos valores también, bueno, pues lógicamente también se pueden modificar. Como vemos aquí en la tabla, bueno, pues el valor del coste que vamos a tener en cada uno de los puertos, bueno, pues dependerá del ancho de banda que vayamos a tener en cada uno de ellos. Por ejemplo, si nos encontramos aquí, en este ejemplo, el switch B, el puerto 3, tiene un valor de 19, lo que equivale a, bueno, pues a 100, un coste de 100, que equivale al valor 19, como vemos en la tabla. El switch C tiene un valor, bueno, es de 1 gigabit, por lo tanto tiene un valor de 4, ¿vale? Y este enlace que tenemos aquí entre el puerto 4 y el puerto 6, pues tiene un valor de 100, lo que equivale a un valor de 19, ¿de acuerdo? En base a toda esta infraestructura, así vamos a identificar quién, bueno, pues cuál va a ser el puerto de enlace con el root o el puerto seleccionado para llegar a la estructura, digamos, raíz. Para un dispositivo non-root, el puerto con el menor coste de la ruta al bridge va a ser el puerto seleccionado, ¿vale? El puerto root. En este caso, por ejemplo, pues si hacemos que el cálculo del puerto 3 tiene un coste de 19 y el puerto 4 tiene un coste de 19 más 4, lógicamente, pues este es el camino más largo. Desde el puerto 4 es el camino más largo para llegar al root. Por lo tanto, el puerto root del switch B será el puerto 3. En este caso, el switch C, como vemos, pues lo mismo. El coste que tiene el puerto 5
va a ser de 4 para llegar al root y el coste que tiene el puerto 6 va a ser de 19 más 19. Por lo tanto, este puerto también será descartado y será el puerto 5 el puerto root. En este caso, de los dispositivos que no son principales, no non-root bridge, ¿vale? Como lo denominamos. Esto es importante desde el punto de vista de entender la topología y entender cómo funciona la topología, porque muchas veces nos podemos encontrar dentro de los logs del switch, nos podemos encontrar un determinado puerto ha sido modificado, ha sido cambiado, etcétera, etcétera, y puede, digamos, dar lugar a que nuestra infraestructura ha cambiado y estemos eligiendo pues una ruta más larga o digamos menos eficiente desde el punto de vista, no menos eficiente porque el switch o la estructura de STP va a buscar siempre la ruta más eficiente, pero sí es cierto que nos podemos encontrar con que quizá a lo mejor uno de los switches que nos ha tomado como parte principal pues sea un switch de menores prestaciones, con menores características, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos puede ocasionar algún problema. ¿Vale? Otro de los de las selecciones que vamos a hacer es el puerto designado. ¿De acuerdo? Cada enlace entre dos bridges, ¿de acuerdo? Entre dos switches, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Es un segmento. Cada segmento, lógicamente, después de decidir quién va a ser el puerto root, verificará también el puerto con el menor coste para llegar al root. ¿Vale? De esa manera se convertirá en el puerto designado. En este caso, el puerto 3, lógicamente, es el que hemos denominado como puerto root, ¿vale? Pues en este caso será el puerto designado para el enlace. En este caso, lo mismo, puerto 1 será el puerto designado para enlazar con el segmento que va al switch B. El puerto 2 del root bridge va a ser el puerto designado para enlazar con el segmento que va al switch C. ¿De acuerdo? Y luego aquí, en este caso, nos encontraremos con que cuál es la identificación de el puerto, si es el puerto 4 o el puerto 6, el que va a ser, ya que son dispositivos que no son root bridge, ¿vale? Pues buscaremos cuál es el puerto designado en base a el menor costo para llegar al root bridge. ¿Con qué sentido hacemos esto? Pues para identificar el puerto bloqueado, ¿vale? ¿Qué es esto del puerto bloqueado? Bueno, pues lo que vamos a hacer es identificar cuál es el cuál es el puerto con mayor coste para, en este caso, llegar al root bridge. Si vemos que el puerto 6 tiene un coste de 19 más 19, ¿de acuerdo? Tendremos un coste mayor que en el switch B, el puerto 4, que tendrá un coste de 19 más 4, ¿de acuerdo? Al tener, en este caso, pues un coste superior el puerto 6 para llegar al root bridge, lo que haremos es que el puerto bloqueado de esta topología en la que se produce un bucle y necesitamos cortar ese bucle, el puerto bloqueado va a ser el puerto 6, ¿de acuerdo?
De esta manera, pues haremos que ya no se produzca ese bucle. Pero el puerto, digamos, que hemos definido como bloqueo es el del puerto, el del switch C, el puerto 6 del switch C, no el puerto 4 del switch B. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos cambiar el puerto bloqueado? Bueno, pues lógicamente podemos definir un coste y cambiamos el coste de la ruta para, en este caso, pues para el puerto 6. Veremos que si establecemos un valor de 2, si hacemos un cálculo de el coste que tiene este puerto es 2 más 19 y el coste que tiene este puerto ahora pasa de ser de 19 a 4, que era el que tenía anteriormente. Por lo tanto, ahora este valor es mayor, el valor que tenemos en el puerto 6 es menor, por lo tanto el puerto bloqueado pasa de ser del 6, pasa al 4. ¿De acuerdo? Este es un poco cómo funciona digamos, la topología. Luego nos encontramos el estado de los puertos. El estado de los puertos tenemos distintos estados, ¿vale? El estado de bloqueo, blocking, el estado de listening o de escucha, el estado de learning o aprendizaje, el estado de forwarding o reenvío, perdón, y el estado disabled, que es, perdón, que es el estado apagado, ¿vale? En este caso el puerto pues estará desactivado, ¿de acuerdo? ¿Qué permite cada uno de estos puertos? Bueno, pues el puerto de bloqueo, por ejemplo, solo permite recibir paquetes BPDU, ¿vale? No permite hacer nada más. El puerto listening permite recibir y además transmitir paquetes BPDU. El puerto en estado learning nos va a permitir incluso aprender los direccionamientos MAC que podamos ir recibiendo. ¿Vale? Y el puerto en modo forwarding pues será el puerto de trabajo normal. Nos permite enviar datos, nos permite aprender los direccionamientos MAC, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estos son todos los estados en los cuales si nos conectamos a un switch y vemos su información, bueno, pues veremos el estado en el cual está. Luego tenemos dos tipos también de puertos, o los que llamamos el Edge Port y el Non-Edge Port. El Edge Port es el puerto, digamos, de frontera de la infraestructura de conectividad pues, con los dispositivos finales, como pueden ser en este caso los PCs, como vemos aquí. Este puerto pues será el puerto Edge Port, ¿de acuerdo? Porque va a comunicar directamente pues con los PCs, por decirlo de alguna manera. Todos los puertos non-edge port, ¿vale? Son los puertos que van a realizar el enlace, digamos, con esa infraestructura spanning tree, ¿de acuerdo? Lógicamente tienen que tener STP habilitado, ¿vale? Para ello. Van a pasar, bueno, pues de los distintos estados en los cuales se pueden ver afectados. Bloqueo, escucha, etcétera, etcétera. ¿Vale? En el caso de los puertos export, únicamente van a pasar al... imaginaros que tenemos un estado de bloqueo, pinchamos un PC, bueno, pues va a pasar al estado de reenvío de forma automática. ¿Por qué? Porque aquí no se va a producir ningún tipo de bucle, ya que es un punto final. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pasaría del modo disable al modo forwarding o del modo de bloqueo que pueda estar bloqueado ese puerto al modo de reenvío automáticamente.
el flujo del cambio de topología, ¿vale? Cuando un bridge pues, detecta un cambio en la topología, lo que va a hacer es que va a enviar paquetes TCN BPDU, ¿vale? Y los va a enviar en modo únicas. Los switches o los bridges que no son root bridge van a enviarlo en modo únicas al root bridge, al switch principal de la topología, ¿vale? Y el root bridge se va a encargar de enviar todos esos paquetes a través de multicast a todos sus dispositivos para dar conocimiento de ese cambio en la topología. ¿De acuerdo? Pues bien, hasta aquí es, digamos, la base de la configuración STP. Es decir, para que, bueno, pues entendamos qué es STP, cómo funciona, para qué lo necesitamos, qué puede hacer, cuál es, digamos, el funcionamiento interno de cada uno de sus componentes que lo componen, como es el root bridge, como es el root port, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y para ello, bueno, pues avanzamos con mejoras, es decir, esas limitaciones que podemos encontrarnos en el protocolo Spanning Tree, ¿de acuerdo? Pues las vamos corrigiendo. En este caso, con el Rapid Spanning Tree, vamos a tener una mayor convergencia de la topología de la red. Vamos a acelerar el cálculo de ese cambio de topología que se pueda producir. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues definiendo roles de puertos adicionales, ¿vale? Y definiendo también el estado de esos puertos. En las reglas de los puertos vamos a tener un puerto root, vamos a tener un puerto designado, vamos a tener un puerto alternativo y vamos a tener un puerto de backup, ¿de acuerdo? El puerto alternativo, bueno, pues es una sustitución al puerto root, ¿vale? Al puerto raíz. Cuando este falla, pues tomará ese puerto alternativo el lugar. Y el puerto de backup será, digamos, una sustitución para el puerto designado. Cuando el puerto designado falle, bueno, pues tendremos, digamos, un cambio en esa información. ¿De acuerdo? De esta manera, ¿qué conseguimos? Al tener, digamos, un estado de backup, un estado de alternativo, lo que vamos a hacer es que el proceso de convergencia de cualquier cambio que se produzca va a ser mucho más rápido y va a ser mucho más eficiente. ¿Cómo lo configuramos? Bueno, pues nos iremos a la parte de configuración de STP, ahora lo veremos en el switch, ¿vale? Y tendremos la opción, pues en este caso, una de las opciones que es el Rapid Spanning Tree. ¿Vale? Estableceremos, como veis, lo activaremos, estableceremos el valor que vamos a dar al bridge, el bridge priority, por el cual hemos dicho que haremos referencia a que sea uno el principal u otro, ¿de acuerdo? Bueno, pues luego el tiempo, los determinados tiempos de uso, valores, digamos, más o menos comunes, y luego podemos establecer pues en cada uno de los puertos, como hemos visto, el costo para llegar, en este caso, para dar consistencia a esa estructura que hemos visto y poder definir, bueno, pues un determinado puerto con un determinado valor para hacer nosotros la configuración más eficiente sin necesidad a lo mejor de que sea el propio dispositivo el que lo elija de forma automática, ¿vale? Luego, bueno, pues tenemos Multiple Spanning Tree Protocol, el MSTP, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? Bueno, pues es, digamos, un avance más en la parte de STP, compatible con las versiones anteriores, lógicamente, con STP y RSTP. Está pensado por una topología múltiple, es decir, aquí ya tenemos en consideración
el estado de las VLANs, el estado de balanceo de carga. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues lo que hacemos es crear un grupo de switches, en este caso lo que llamamos MST región o región MST. ¿Vale? Un grupo de switches van a formar múltiples estancias dentro del árbol en función, por ejemplo, pues a sus VLANs que podamos tener, etcétera, etcétera. Y todo eso va a estar denominado dentro de una región MSTP. ¿Cómo lo configuramos? Lo mismo, nos iríamos a la configuración del MSTP, Multiple Spanning Tree, y tendremos lógicamente los valores comunes, como son la priority, el costo, ¿vale? Y en este caso tendremos los rangos de VLAN en los cuales vamos a hacer que se establezca de forma eficiente la configuración STP. Luego tendremos el valor MRSTP, digamos que está basado en MSTP, pero en el Rapid Spanning Tree, Multiple Rapid Spanning Tree Protocol. Como vemos aquí, me va a proporcionar múltiples extensiones de anillo en un determinado switch. El MRSTP, tanto el MSTP como el MRSTP están muy enfocados para infraestructuras en los cuales pues, queremos hacer una infraestructura de anillo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Va a proteger la red para una recuperación automática de forma mucho más eficiente y más rápida desde el punto de vista de tener una estructura de anillo, por ejemplo. ¿Vale? Como vemos aquí, en este caso, cada STP, bueno, pues tiene una información de su bridge independiente, ¿vale? Y cada puerto, en este caso, pertenece a una infraestructura distinta. Es decir, no podemos tener un puerto que pertenezca a las dos infraestructuras MRSTP, como vemos aquí, ¿vale? La parte de configuración, lo mismo. Tendremos la parte de configuración MRSTP con los distintos enlaces, como hemos visto, vamos a poder tener distintas prioridades, ya que si nos volvemos a la slide anterior, vamos a poder tener distintos puertos, por lo tanto, este switch puede ser el root bridge, a lo mejor dentro de esta infraestructura, pero no dentro de esta, o no queremos que sea dentro de esa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendremos opción de poder modificar el árbol al cual pertenece, el costo de los puertos y la prioridad de cada uno de esos árboles que vamos a poder manejar. ¿De acuerdo? Bien, pues si nos vamos a la parte de configuración, dame un segundo. Vamos a ver. Disculpar un segundo que nos hagamos con la dirección IP. Vale. Vale. En este caso, bueno, voy a mostraros dos partes. La parte dentro de la configuración de un switch en modo standalone, en modo normal. En este caso es un GS2210.
lo tenemos en modo standalone, lo podemos configurar a través de bien a través de CLI, bien a través de la línea de comandos o bien a través del entorno gráfico. Si nos conectamos, nos vamos al apartado de Spanning Tree Protocol, ¿de acuerdo? Nos vamos a la parte de configuración. Como veis, ya el STP como tal no existe, ¿vale? Sino que ya ha sido mejorado con Rapid Spanning Tree o las siguientes opciones, ¿vale? Cogemos, le decimos que vamos a configurar esta infraestructura en modo Rapid Spanning Tree. Si nos vamos a la configuración de cada uno de ellos, pues en este caso nos vamos al Rapid Spanning Tree, seleccionamos el Priority, ¿de acuerdo? Como veis, si a día de hoy seleccionamos este switch como prioritario, pues nos encontraremos con que será le asignamos la ID más baja dentro de nuestra infraestructura, pues nos aseguraremos que sea el switch bridge, ¿de acuerdo? En este caso, pues únicamente pues vamos a ponerle un valor mayor para evitar que se nos haga principal dentro de nuestra topología, ¿de acuerdo? De esta manera, como veis, si nos vamos al status, pues en este caso únicamente tenemos un enlace, ¿vale? Tenemos el puerto 20 al cual estamos conectados. Ha sido denominado como designado y designado en modo forwarding. ¿Por qué? Porque en este caso lo que tenemos aquí es un puerto Edge, un Edge port, ¿vale? Porque estamos conectados nosotros directamente. Pero si nos vamos al puerto 24, vemos que ese puerto es un root port. ¿Por qué? Porque está conectado o está interconectado contra el root principal, ¿vale? ¿Cómo está? Pues en modo forwarding. Al estar en modo forwarding, pues veremos que hay envío de tráfico, etcétera, etcétera, ¿vale? Todos los demás están en modo discarding porque en este caso pues no hay nada conectado. Si conectásemos pues vamos a conectar dos puertos, vamos a hacer un bucle en cada uno de ellos, ¿vale? Vale, pues nos vamos al estado, perdón. Vale, como veis, hemos generado un bucle en la configuración. Y ha seleccionado, bueno, pues un estado del puerto, ¿vale? El puerto, hemos conectado el puerto 4 con el puerto 6, ¿vale? Los ha seleccionado de una determinada manera. Uno está en modo learning, ya que está aprendiendo, está recibiendo BPDUs de toda la infraestructura. Y la otra, pues en este caso, pues está en modo disable o en modo descarting. ¿Por qué? Porque si no, empezaríamos a propagar información falsa en todas sus tablas ARP y empezaría a dar problemas de configuración, llegaría un momento, en este caso, bueno, pues como veis es una infraestructura que prácticamente no tiene nadie conectado, pero si tuviese mucha gente conectada, pues y no tuviésemos Spanning Tree
o el protocolo Spanning Tree activado, pues veríamos que podríamos entrar en un entorno de caos y se nos caería posiblemente toda la infraestructura de red. Por lo tanto, Spanning Tree aquí lo que nos está haciendo, pues nos ha modificado uno de los puertos para ponerlo en modo descarte para evitar que se produzca un bucle y evitar que haya algún problema de interconexión. ¿De acuerdo? Bien, esto en la parte, como veis, es sumamente sencillo en la parte de un switch de forma tradicional. Pero si nos vamos al entorno de configuración de un entorno Nebula, pues es también mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Y sobre todo, ya no solo desde el punto de vista más sencillo, sino que además, bueno, pues lo podemos gestionar y configurar de forma remota, vía cloud. ¿De acuerdo? Si nos vamos a... Vale, nos vamos a la estructura. A ver. Vale, nos vamos a nuestra configuración cloud. Nos vamos a ir a, pues, por ejemplo, dentro de esta infraestructura, que tenemos un par de switches. ¿Vale? Como veis, me voy a la configuración de los switches. En estos dispositivos, en los dispositivos Nebula, una vez que activamos el dispositivo, lo integramos dentro de la infraestructura cloud, pues por defecto nos activa Spanning Tree en todos los puertos. ¿Vale? Seleccionamos, como veis, bueno, este es un modelo GS1920. El GS1920, como sabéis, es un switch híbrido, lo podemos gestionar de forma independiente, como hemos hecho con este modelo, el GS2210, ¿vale? O lo podemos gestionar vía cloud, como es este caso. Simplemente tenemos que seleccionar el puerto, le damos a editar las características del puerto y, como veis, pues le damos a activar o desactivar el protocolo Spanning Tree. ¿Vale? Actualizamos y listo. Ya se ha aplicado esa configuración en este puerto. En el puerto 2 hemos desactivado lo que es Spanning Tree. ¿De acuerdo? Bien, pues por mi parte es todo. Lo único, bueno, pues daros las gracias a todos por vuestra asistencia y espero que haya sido una sesión productiva. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos.